Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden activar su micrófono. Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Licenciado, disculpe, tiene su micrófono apagado. Bueno, ahorita sí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Vamos, vamos a ver. Eh, Anteriormente vimos la lógica formal, la que se desarrolla a partir de los silogismos y toda la estructura del pensamiento abstracto. Ahora vamos a trabajar la lógica dialéctica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La lógica formal estudia las formas de los juicios y argumentos a partir del silogismo.
Y como ustedes se recordarán, solo se interesa si están o no construidos, de acuerdo con las reglas de la lógica. Por eso decíamos si un silogismo está bien estructurado o no. La lógica dialéctica es otro mundo, es otra cosa. La lógica dialéctica estudia la conciencia y el mundo objetivo, las leyes más generales del movimiento y el desarrollo del universo, la sociedad y el conocimiento. Estamos hablando de una forma de pensar, estamos hablando de la estructuración, de cómo pensamos a partir de 5 leyes generales que rigen las estructuras de nuestro pensamiento, de la vida en general, de la naturaleza, del universo. Cuando hablamos de antecedentes de la dialéctica, nos vamos a ir hasta el año 544 antes de Cristo, con Heráclito de Éfeso, que fue un filósofo griego. De él, la verdad es que no quedan muchos testimonios, solo algunos fragmentos. Pero Heráclito es muy importante porque eh, él hablaba de que el fundamento de todo, el alma de todo, era el cambio incesante, algo que nunca se mantiene estático, sino que está en constante movimiento. Él decía que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y cambio del que nada, absolutamente nada escapa. De hecho, la lógica dialéctica tiene su base fundamental en considerar que el mundo, el universo, los seres humanos, no estamos en un estado de inmovilidad, sino al contrario, estamos en un estado constante de movimiento, de transformación. La dialéctica como sistema filosófico trata sobre el pensamiento. O sea, cuando hablamos de raciocinio, estamos hablando de nuestro pensamiento. Estamos hablando de la forma como vemos el mundo. Y cuando hablamos del mundo es ver a las otras personas, ver a las plantas, los árboles, los ríos, los volcanes, los árboles, todo conforme a leyes específicas. Y esas leyes son las que rigen a todo. Platón fue el primero en usar y señalar la dialéctica como técnica y método para analizar, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Cuando hablamos de verdad es entender cómo funciona algo. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional. Cuando hablamos de proceso racional, estamos hablando de que nuestro cerebro lo ha analizado. Un proceso racional que es desarrollado por el individuo con parte de las habilidades necesarias para realizar argumentos. Esto quiere decir, la dialéctica es una forma de analizar a través de mi pensamiento todo lo que ocurre. Y a partir de ahí yo desarrollo argumentos. Tuvieron que pasar muchos años para que Friedrich Hegel le diera forma a la lógica dialéctica. Este filósofo entonces entendió que lo que habían estudiado los antiguos griegos tenía un sentido, pero ese sentido no se puede entender sin definir reglas, leyes, normas. Y Hegel planteó las leyes de la dialéctica desde una perspectiva idealista, o sea, desde lo abstracto. Planteó el cambio constante.
¿Recuerdan lo que hablábamos de Heráclito? Aquí está aplicado. El cambio constante y la transición de la cantidad en calidad y viceversa. Cuando hablamos de transición de la cantidad en calidad, significa que tiene que haber muchas ocasiones en las cuales hay un alto número de cosas y ocurre un fenómeno de cambio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes manejan una bicicleta? La bicicleta no se va a mover, no se va a mover si ustedes no le dan movimiento a la rueda. En el momento en que aplican velocidad a la rueda, o sea, que la rueda gire mucho, entonces la bicicleta se mueve. Ese es el cambio de calidad. Fueron los pensadores materialistas quienes desarrollaron plenamente las leyes de la dialéctica. Ahí estamos hablando concretamente de Carlos Marx y Federico Engels, quienes transformaron los estudios de Hegel y definieron las leyes de esta lógica. A partir de estos pensadores, se entiende que la dialéctica estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento. Eso es la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica lo que nos da son herramientas para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad, cómo funciono yo como ser humano, cómo funciona el perro, el gato, el caballo y el árbol, las estrellas. Todo, a todo esto le podemos aplicar las leyes generales de la dialéctica. Entonces, la lógica dialéctica define que las leyes generales de la naturaleza lo son también del conocimiento humano. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica? Pues son 5. La ley del cambio incesante, la que mencionó Heráclito. La, la ley de la concatenación universal. Cuando hablamos de concatenación, estamos hablando de encadenamiento, de sucesos que ocurren uno tras otro. La tercera, la ley de unidad y lucha de contrarios. Eso significa que dentro de mí mismo existen dos fuerzas contrarias. Y esas dos fuerzas contrarias son las que hacen que haya vida. La vida y la muerte. 4. La ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. El ejemplo que les puse de la bicicleta, ¿verdad? Y el 5, la ley de la negación, Para que exista algo, tenemos que negar lo anterior. Entonces, vamos a empezar con cada una de estas leyes. Empezamos con la primera, ¿verdad? La ley del cambio incesante. Recuérdense que si alguno de ustedes tiene una duda, no entiende algo, por favor, active su micrófono y pregunta. De esa manera vamos a poder entrar en un diálogo sobre el contenido. Platón planteaba el cambio incesante y caótico de la materia. ¿Qué significa cambio incesante y caótico? Bueno, cambio incesante quiere decir que nunca cesa, nunca para, nunca se detiene. Todo está en constante cambio. Veamos un ejemplo muy concreto. Ustedes, estimados alumnos, desde que nacieron, ¿ha habido un momento en el cual han dejado de cambiar? No. Ustedes, como seres vivos, están en un constante cambio. Lo que sucede es que no nos damos cuenta. Pero no me van a decir de que el cambio sucede cada 3 días, o cada semana, o cada mes, o cada año. No.
los cambios que experimenta nuestro cuerpo son constantes y son imperceptibles. No nos damos cuenta. Pero desde que se nos cae una uña, desde que se nos caen los cabellos, eh, se han fijado que a veces la piel viene y nos caen como escamitas, ¿verdad? Esas son células muertas. Y en el transcurso de nuestro desarrollo, nos damos cuenta de que ustedes eran pequeñitos, pequeñitos, cuando nacieron, mucho más atrás, cuando fueron concebidos por su mamá y su papá. Ustedes eran un núcleo de células y poco a poco se fue desarrollando. Nacen y empieza un cambio constante de desarrollo que nunca cesa. Por eso el cambio es incesante. Caótico. ¿Por qué? Porque el cambio no tiene orden. Nosotros, los seres humanos, somos los que le damos orden a la naturaleza, a la existencia de todo, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, vean ustedes a la naturaleza y se dan cuenta que ocurre todos los cambios en todo momento. Eso es caos, caótico. Y el mundo es producto de cambios constantes. El mundo nunca deja de cambiar. Todo lo que existe cambia. Nada permanece inmóvil. ¿Cómo se desarrollaron las montañas? Los volcanes, los barrancos. Todo está en constante cambio. Y según las proyecciones de científicos, en miles de años, Guatemala va a desaparecer porque va a haber cambios en la estructura de la Tierra. Por eso, nada dura para siempre, porque todo cambia y se transforma. Eso es lo que nos dice la primera ley de la dialéctica, ley del cambio incesante. El conocimiento, el conocimiento lo adquirimos todos los días. No solo cuando ustedes entran a clase cada dos veces por semana, no, sino siempre estamos aprendiendo cosas. Y cualquiera nos enseña, y nosotros a cualquiera también le enseñamos. Eso es caos. Desde el momento de la fecundación, eso es lo que les había explicado anteriormente, pasamos de embriones a bebés, de bebés a niños, de niños a hombres o mujeres. Nuestro desarrollo es perenne, constante. Incluso cuando morimos, hay una transformación de la materia. La materia es energía. A lo largo de ese proceso de desarrollo, se actualizan las potencialidades que corresponden a la forma humana. ¿Qué significa eso? Dice, a lo largo de este proceso de desarrollo, se refiere al crecimiento de los seres humanos. Se actualizan las potencialidades que corresponden a la forma humana. ¿Cuáles son las potencialidades? Bueno, primero la de procreación. Cuando uno es bebé no puede procrear, pero a partir de la adolescencia en adelante, ustedes ya pueden procrear, ya pueden ser padres o madres. El pensamiento. En los primeros meses de vida, su pensamiento empieza a estructurarse a partir de las visiones que tiene de la realidad. Pero ya a partir de los 5, 6, 7, 8, 9 años, a los 20 años, ustedes ya tienen estructurado su pensamiento. Estas son potencialidades. ¿Cuándo aprenden ustedes a jugar fútbol? Ah, cuando les regalan una pelota de fútbol o de básquetbol. Y empiezan
a darle patadas, patadas, patadas. Y después se van a dar cuenta que tienen potencialidad para jugar fútbol. Ahora no solo los hombres, las mujeres también. Todo mundo puede hacerlo. Igual, cuando se empieza a desarrollar la creatividad artística, que a algunos les gusta bailar, a algunos les gusta pintar, a algunos les gusta escribir. Esas son las potencialidades de que habla ahí. ¿Y cómo se desarrollan bien las potencialidades? No me van a decir que si ustedes son buenos para el fútbol, solo con el hecho de que sean buenos para el fútbol, ya la hicieron. No, 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 no. La habilidad de jugar bien el fútbol, ¿cómo se desarrolla? A partir del entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ser constante. Si no hay entrenamiento constante, no hay desarrollo de fútbol. Y lo mismo sucede con la ortografía. Ustedes jamás van a poder desarrollar una buena ortografía si no leen. Podrán saberse las reglas de la gramática para escribir bien la ortografía, pero si no leen, nunca van a dominar la ortografía, porque la ortografía se desarrolla a partir de la lectura constante. ¿Ven? Eso es dialéctico. Cuando un individuo está formado, está apto para la reproducción. Empezar a ser. Y si inicia el proceso hasta la muerte, dejar de ser. Aquí tenemos un ejemplo de ese desarrollo incesante. Ven, primero, pues es una semilla. La semilla ustedes la colocan en tierra, la riegan y al poco tiempo empieza a sacar su raicita. Se va desarrollando, desarrollando, desarrollando. Y eso no es algo que ocurra cada 5 minutos o cada 15 días, ni cada mes. No, es constante. Es constante, constante, constante. Es el cambio incesante. Lo que decía Heráclito. Todas las cosas son y no son. Vamos a ponerlo aquí arriba porque así tiene que ser. Heráclito decía, todas las cosas son y no son. ¿Qué significa eso? Significa que todas las cosas cambian. Vean ustedes ahí, tiene dos imágenes. En una es una flor y en la otra no es flor. Eso es ser y no ser. Porque en la primera imagen ustedes ven que es la flor. Es. Pero en la siguiente ya no es flor. Ya se murió la flor. Ya no es más flor. Pero ha pasado a un periodo diferente. Porque ahí donde ven ustedes la flor muerta está en un periodo de transición. Porque en la parte de arriba, todas esas cositas negritas que ven ustedes, todo esto son semillas que al caer a la tierra van a generar un nuevo ciclo de vida y van a surgir nuevas flores. Y después las flores van a dejar de ser. Por eso Heráclito nos decía, todo fluye, está cambiando constantemente, naciendo y muriendo, porque eso es el cambio. Todo es un constante cambio.
Platón, interpretando a Heráclito, nos decía, en los mismos ríos entramos y no entramos. En los mismos ríos entramos y no entramos. Somos y no somos. ¿Qué nos querrá decir así? Nos quiere decir que es imposible sumergirse dos veces en uno e idéntico río. ¿Cómo así si es el mismo río al que fui? Bueno, está situado en el mismo lugar, pero no es el mismo río, porque cuando ustedes metieron un pie, el agua estaba corriendo. Cuando ustedes sacan el pie, ya no es la misma agua, es otra agua, porque ha corrido, ha habido un cambio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando llueve mucho? Los ríos crecen. Y vean ustedes lo que hizo el río, un rillito bajo el puente El Naranjo. Si ustedes lo ven en cualquier época, es un río totalmente inofensivo. Pero ¿qué pasó cuando llovió fuerte? El río creció y se volvió un monstruo y arrasó con todo. Entonces, ese río que arrasó con todo ya no existe. Ya fue, ya dejó de ser. Ahora es otro río. Vuelve a ser otro río pequeño. Por eso es imposible sumergirse dos veces en uno e idéntico río. Siempre es diferente. Es como cuando ustedes se ven al espejo todos los días. ¿Se ven ustedes igual? Tal vez no se dan cuenta de los cambios que ha habido, porque esos cambios los van a notar cada 6 meses o cada año. Pero de hecho, todos los días su rostro va cambiando. Algo cambia. Bueno, te pregunto, ¿alguna duda sobre la primera ley del cambio incesante? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A mí lo que me llamó la atención es acerca de lo caótico, ¿ah? Según lo que entendí, es como que es el proceso de adquirir conocimientos, ¿verdad? Sí, mire, en lo caótico, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque nuestro pensamiento lo ordena. Pero dígame usted, usted sale a la calle y ¿qué es lo que ve? No me va a decir que su vista solo se enfoca a los árboles o a los carros, sino que cuando usted sale a la calle, por ejemplo, hay una serie de cosas. Ahora, ese caos que usted ve, yo lo ordeno o usted lo ordena porque va a enfocar su vista solo hacia un sector de la calle, va a ver su teléfono celular, lo demás no le importa. Ahí está ordenando el mundo. Y otra persona no le va a interesar su teléfono, sino le va a importar un ave. Pero todo está ocurriendo al mismo momento. Eso es caos. Pero no malinterpretemos el sentido de caos como algo peligroso, sino que caos, la palabra caos es que todo ocurre al mismo tiempo. Hay una película que creo que el año pasado ganó un premio. Todo al mismo tiempo. Algo así era el nombre de la película. Y es cabal un término tomado de la dialéctica, ¿verdad? Porque todo, en todos lados, al mismo tiempo. Eso era el sentido de esa película. Todo, en todos lados, al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ocurre un eclipse? El eclipse ocurre todo
al mismo tiempo en todos lados, solo que lo vemos de diferente manera. Eso es el sentido del cambio incesante. Bueno, vamos a ver a alguien más. Bueno, si no, seguimos. La segunda, la ley de la concatenación universal. Cuando ustedes escuchan la palabra concatenación, recuérdense que esta palabra significa encadenamiento, significa procesos constantes. La vida de ustedes es una concatenación. ¿Cómo así que una concatenación? Sí, porque ustedes fueron pequeñitos, primero fueron embriones, después fueron bebés, fueron niños, adolescentes, a llegar ahorita ustedes jóvenes o personas como yo, adulto mayor. Pero cuando yo reviso mi historia de vida, lo que reviso es una cadena de acontecimientos, tanto en términos biológicos como en términos de conocimiento, como en términos de relaciones, porque cada uno de ustedes es un encadenamiento de hechos, encadenamiento de factores, encadenamiento de conocimientos, encadenamiento de relaciones. Entonces, concatenación es eso, ¿verdad? Es el enlace de hechos, porque si no, no tendría sentido su historia de vida o encadenamiento de ideas que guardan entre sí una relación lógica o de causa y efecto. ¿Se recuerdan cuando vimos el conocimiento? Dijimos que el conocimiento es perenne. El conocimiento no para. Porque, por ejemplo, estamos viendo nosotros la filosofía. ¿Y en qué nos basamos en, en la filosofía occidental? En la antigua Grecia. Sócrates, Platón, Aristóteles. Y de ahí toda una serie de filósofos hasta llegar a la actualidad. Eso es un encadenamiento de filósofos. Es una concatenación de filósofos. El fiambre. Ustedes acaban de comer fiambre. Bueno, no a toda la gente le gusta el fiambre. A ver si alguien me dice, ¿qué sentido tiene el fiambre con la palabra o el término concatenación? A ver si alguien me puede decir. Tiene que ver con la concatenación porque es todo ese conjunto de verduras y de carnes que conforman el fiambre, pero si los miramos de forma aislada, por ejemplo, podríamos decir que es solo una salchicha o solo es un pedazo de carne, pero ya todo el conjunto es lo que forma el fiambre. Perfecto, compañero. Excelente su respuesta. Eso es. El fiambre es una concatenación de alimentos. Y como usted muy bien dice, si usted separa todos los ingredientes del fiambre, ¿hay fiambre? No, porque hay una salchicha, hay chorizo, hay jamón, hay verduras, pero las verduras todas separadas. Y eso no es fiambre. El fiambre cobra sentido en el momento que ustedes juntan todo y le dan un orden, porque ahí cabe otra vez el término caos, porque pongan todo por separado, verduras, jamones, carnes, quesos. Y cuando ustedes ven una mesa con todos los productos que lleva el fiambre, lo que van a ver es un caos. ¿Y por dónde empiezo? Ah, pero hay personas que saben hacer fiambre. Y entonces primero esto, después esto, después lo otro y lo otro. Ya le dan sentido. Cuando ustedes ven, le dice, aquí está tu fiambre. Ese ya es un orden que ha establecido el ser humano. Porque lo que ha hecho es mezclar los ingredientes. Le ha dado un orden, le ha dado un sentido y ha enlazado todos esos elementos. Por eso dice la concatenación es el enlace de hechos. O podríamos decirlo, el fiambre
es el enlace de productos que guardan entre sí una relación lógica. Lógica porque le da sentido al fiambre. Esta ley plantea que el fiambre no está aislado de nada. El fiambre es la interrelación entre los diferentes alimentos. Es lo que permite que exista. En el fiambre, los objetos y procesos están vinculados entre sí, con diferentes grados de dependencia y condicionalidad. ¿Captan la idea, jóvenes? Eso es la ley de la concatenación. Y cuando hablamos de la ley de concatenación, tenemos cualquier cantidad de ejemplos. Ya vimos el fiambre, ya vimos el desarrollo del ser humano. Lo mismo sucede con un perrito. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el planeta. Y el cambio climático se produce precisamente por la interacción de los seres humanos, que han tirado muchos desechos a la naturaleza. Han generado los vehículos. Ustedes dicen mi carro o el carro de un amigo. Ay, Dios, pero sí, solo va a tirar un poquito de humo, de contaminación. ¿Verdad? No, eso no va a afectar el planeta. Pero cuando ustedes juntan el humo que expele el vehículo del amigo, el de las camionetas, el de las motos, todo eso en todas las ciudades, todos los vehículos, eso es una gran cantidad de humo contaminante. ¿Ven? Eso es un ejemplo de concatenación, porque todo el humo de los vehículos va a generar un fenómeno, el cambio climático, contaminación. Pero no solo eso, agréguenle ustedes a todo lo demás que tiramos de basura, que es muy contaminante. Miren ustedes cómo paró el lago de Amatitlán. ¿Saben quiénes son los responsables de que el lago de Amatitlán esté así? Ustedes y yo, todos nosotros. Porque todos nuestros desechos, todo lo que se va en el inodoro, todo lo que se va cuando se lavan la ropa, todo lo que se va cuando se lavan los trastos, se va en los desagües. Y todo eso va a parar al lago de Amatitlán. Y en el lago de Amatitlán, todo ese proceso que ha sido por años. Miren lo que paró, un hermoso lago. Sí tuve la oportunidad de conocerlo en los años 60. Era un lago hermoso, donde uno alquilaba una lanchita y podía entrar al lago a pescar. Ahí se pescaba bonita mojarra. Ahora, ¿qué es el lago de Amatitlán? Un pantano. Hiede, apesta por culpa de nosotros. Y toda esa contaminación que llegó es una concatenación de hechos, mejor dicho, de desechos. ¿Comprenden? Eso es la ley de la concatenación universal. Todo está unido. La economía de Guatemala no puede existir si no está interconectada con la economía mundial. Fíjense que uno de los fenómenos que existe en Guatemala es que en la actualidad, por supuesto, Guatemala es un país agrícola que produce eh, eh, muchas cosas, ¿verdad? Y mucho de eso se va a la exportación. Pero también han salido muchos guatemaltecos y se han ido a vivir a los Estados Unidos. Y nosotros dependemos del dinero que envían.
a Guatemala. Las remesas son un porcentaje importante de la economía del país. Entonces se dan cuenta ustedes que la economía de Guatemala es una interrelación de fenómenos, es una concatenación de fenómenos. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo humano. Piensen ustedes cómo funciona el cuerpo de ustedes. Y su cuerpo es un caos, porque está funcionando su cerebro, está funcionando también sus pulmones, su corazón, su vejiga, su estómago, sus intestinos, las piernas, las venas, los vasos, el cerebro. Todo ocurre al mismo tiempo. Ese es un caos, que lo que hace nuestro cuerpo es ordenarlo. Miren, por ejemplo, cómo muevo las manos yo. Eso le estoy dando énfasis ahorita. Pero al mismo tiempo mi corazón no deja de funcionar. Entonces, para que yo exista, tiene que haber una concatenación de órganos. Todos tienen que existir al mismo tiempo. Si no, no existo. Imagínense que deje de funcionar mi corazón, ¡pum! Dejo de moverme, dejo de existir. Y lo que les había dicho, ¿verdad? El cambio climático. Se debe al proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, en particular por la combustión del petróleo y el carbón, la tala de árboles y métodos de explotación agrícola contaminantes. Que no nos afecta, dice, el cambio climático. ¿Se han dado cuenta ustedes que este año casi no llovió? Y además hubo mucho calor. Y lo que nos dicen los científicos es que cada vez el clima va a ser más cálido por efecto del cambio climático. Entonces, para entender los fenómenos interconectados, tenemos que entender que esto es algo que se puede entender a partir de la ley de concatenación universal. Cada uno de ustedes es un fenómeno que está conectado con muchas otras cosas. Cada uno de ustedes tiene una familia, o sea, un núcleo familiar, y tiene un núcleo de amigos, un núcleo de conocidos. También ustedes están conectados con el grupo religioso con el cual comparten la visión del mundo. Y ahí hay otras ramificaciones también. También ustedes tienen una novia o un novio y esa es otra ramificación. Ustedes vienen y tienen una relación con sus compañeros de estudio. Ven entonces ahí lo que estamos hablando, que cada uno de ustedes tiene una concatenación particular con una serie de personas o fenómenos. Así entendemos la concatenación universal. Otro ejemplo. Fíjense que la vida es un proceso de encadenamientos. Ahí vemos, por ejemplo, el árbol. Y es cuando nos preguntamos, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? O digámoslo en términos de árboles. ¿Qué fue primero? ¿El árbol o la semilla? Es muy difícil decir, porque lo que hay es un encadenamiento. Para que exista una semilla, tiene que existir un árbol. Ah, pero el árbol para existir tiene que proceder de una semilla. Eso es un encadenamiento. Y ahí ven ustedes que el árbol sale de una semilla, crece y se reproduce a partir de una flor. Esa flor pasa a ser un fruto. El fruto viene y del fruto extraemos semillas. Y así es un ciclo constante. Entonces el encadenamiento es un ciclo constante.
La transformación de la energía. Ven ustedes que ahora, por ejemplo, ya se utiliza mucho la energía solar. Fíjense que en mi caso, por ejemplo, eh, yo ya no utilizo energía que vende la empresa eléctrica para bañarme, porque ya instalé eh, esos módulos fotovoltaicos, ¿verdad? Y entonces ya tengo agua caliente producto de la energía solar. ¿Y cómo se produce eso? Bueno, ahí tenemos el sol. El sol impacta en ese módulo fotovoltaico y esa energía se traslada. Hay todo un proceso para llegar a que se convierta en energía, en calor. Eso también genera un proceso concatenado. Pregunto, ¿alguna duda sobre la concatenación universal? Sobre la ley de la concatenación universal. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a seguir. Ya saben, si tienen una duda, nada más tienen que activar su micrófono. Vamos con la tercera ley, es la ley de la unidad y lucha de contrarios. Antes de continuar, quiero hacerles una salvedad. Por efectos didácticos, las leyes se enseñan por separado, pero en la realidad, las 5 leyes están íntimamente entrelazadas. Por eso usted me decía, pero eso ya lo dijo. No, lo que sucede es que este es un fenómeno que está interrelacionado con la ley del cambio incesante y con la ley de la concatenación universal. Solo que esta se llama ley de unidad y lucha de contrarios. Pero cuando ustedes la analizan, van a ver que todos los elementos están entrelazados. La ley de la unidad y lucha de contrarios significa que en todos los fenómenos hay fuerzas contrarias. Y son las fuerzas contrarias las que permiten su movimiento y su desarrollo. Esta ley es la médula y esencia de la dialéctica materialista. Eso quiere decir que es la ley fundamental. La dialéctica parte del criterio de que las cosas y los fenómenos de la naturaleza llevan implícitas contradicciones internas, que son la fuente del proceso de desarrollo. La unidad de los contrarios es una unidad condicional, temporal y relativa. Vamos a ver qué dice, qué significa eso. Bueno, dice que la unidad, cuando hablamos unidad de contrarios, significa que hay dos fuerzas contrarias, pero que es condicional porque las dos se necesitan. La condición para que haya un fenómeno es que esas dos fuerzas estén condicionadas a estar siempre juntas, aunque se repelan. Y son temporales porque no siempre están y son relativas, no son absolutas. Por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? ¿Qué fuerzas generan la energía eléctrica? ¿Se han fijado ustedes que cuando van a instalar energía, hay siempre alambres paralelos? Un, un cable lleva energía positiva, el otro lleva energía negativa. Si ustedes unieran cables que solo tengan energía
positiva, ¿qué pasaría? Ahí habría un cortocircuito. Para que haya energía o haya luz, se necesita que ustedes tengan las dos corrientes, una positiva y una negativa. ¿Qué significa eso? Eso es unidad, es la ley de unidad. Pero para que exista electricidad, exista energía, deben unirlas y se produce una chispa. Eso es lucha. Porque es a partir de la lucha entre las dos fuerzas que se produce el fenómeno de energía. Y la lucha entre los contrarios es absoluta. Siempre va a haber. Como absoluto es el desarrollo y el movimiento. La unidad de los aspectos contrapuestos no es una unidad inmóvil. Siempre está en proceso de constante cambio, sino sujeta a una lucha interna, constante. En la naturaleza siempre hay algo que nace y se desarrolla, y algo que muere y caduca. Ustedes han visto, por ejemplo, esos documentales de National Geographic, ¿verdad? Cuando nos muestran a los tigres. ¡Ay, qué bonito el tigre, qué bonito el león! Pero de repente se dan cuenta ustedes que el león se queda inmóvil porque ha percibido una presa, un venadito que anda por ahí. Y cuando el león calcula que ya lo tiene, emprende la carrera y el pobre venadito asustado sale despavorido. Pero en esa carrera viene el león y corre más rápido y llega y lo agarra de la garganta y se revuelca. Pero el león o el tigre no suelta la presa hasta que la mata. ¿Qué hay ahí, jóvenes? Lucha de contrarios. Una lucha de contrarios. Uno tiene que vivir, el otro tiene que morir. Y así es la vida. Eso no ocurre solo una vez, es todos los días. Si no hubiera eso, esa lucha de contrarios, no existiría ningún animal. Porque hasta los animales más pequeñitos libran luchas constantes para poder vivir. Si no, miren ustedes, los caracoles, ¿verdad? A veces hay casas en las que hay muchos caracoles. ¡Ay, qué bonito el caracol! ¿Y qué hace el caracol en la noche? Viene y se sube en las plantas y se las come. Y al día siguiente amanecen las plantas llenas de ligas y se comió la flor. Y cuando sienten ustedes a la semana ya no hay flor, ya no hay planta, se la comieron, porque si no, no se desarrollan los caracoles. Las mismas plantas, ¿verdad? Hay plantas grandes y plantas pequeñas. Las plantas grandes van ampliándose, 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 ampliando, y en eso matan a las plantas chiquitas. Pero las plantas chiquitas también logran desarrollarse y a veces matan a las plantas grandes. No sé si conocen ustedes esa planta que se llama matapalo. El matapalo es una enredadera que viene y la planta madre tira unas esporas. Y no sé si han visto, pero esas esporas tienen pegamento.
Y como viajan en el aire, cuando encuentran una rama, ¡pum!, se pegan por el pegamento y empieza a desarrollarse. Y esa nueva planta, ese matapalo, lo que hace es que saca sus raíces y se inserta, se agarra de la rama de un árbol sano y de ahí se alimenta. Y si muchas de esas matapalos llegan a un árbol, tiene la capacidad de matarlo, porque le chupan la savia. Eso es unidad de contrarios. Hay una lucha constante. Hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Em, con el paso de los años, nosotros vamos creciendo, vamos cambiando. Pero ¿qué es lo que, cómo se manifiesta la lucha de contrarios en nuestro cuerpo? Bueno, en nuestro cuerpo siempre hay una lucha constante de células. Unas viven y otras mueren. ¿Saben ustedes lo que significa los glóbulos blancos y los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son los que vienen y nos permiten vivir, pero los glóbulos blancos son como los soldados, ¿verdad? Que ven que entra un intruso, un virus, una bacteria, y ¡fum!, van y tratan de atacarlo. Pero depende si el virus o la bacteria es más fuerte, así será como nos ataca. Eso es también lucha y unidad de contrarios. Y nuestro cuerpo se va desarrollando, porque hay células que mueren, células que viven, células que se van desarrollando. Nuestro mismo cerebro también. Nuestro cerebro es una lucha de constante cambio. Cuando ustedes tenían 9 años, ¿en qué pensaban? Ah, pensaban en un nuevo carrito. Y si el carrito se les iba a la reposadera, se ponían a llorar. Se les cayó el mundo porque perdieron su carrito. Ahora ustedes ya a los 20, 25 años se ríen de eso, porque ya no tiene sentido. Ahora sus preocupaciones son otras. Sus preocupaciones son porque lo dejó la novia, lo dejó la novio, lo dejó el novio, o porque no tienen dinero. Hay un cambio constante en su mentalidad entre lo viejo y lo nuevo. El pensamiento tradicional considera que los elementos contrarios están separados. Por eso, entre el pensamiento tradicional está el hecho de pensar en la cuestión del racismo, ¿verdad? No, la gente morena, guácalas, los blancos son los mejores. O en sociedades como la guatemalteca, ¿verdad? El ladino se cree superior al indígena y los menosprecia, los discrimina, cuando en realidad lo más importante del ser humano es la mezcla. En la medida en que los seres humanos nos relacionamos, se desarrollan las culturas. Si no miren Estados Unidos, pese a la existencia de racismo, Estados Unidos ha desarrollado, ¿por qué? Porque Estados Unidos es una confluencia de grupos étnicos y cada grupo étnico ha aportado algo hasta llegar a ser un país muy desarrollado. Y lo mismo sucede en Guatemala. Poníamos el ejemplo del fiambre hace un momento, ¿verdad? ¿Qué es el fiambre? El fiambre es una comida mixta, porque en el fiambre confluye la cocina indígena. Cuando vemos todos los aspectos de los vegetales, sobre todo la remolacha, eh, todos esos elementos que le dan sentido y sabor al fiambre, pero mezclados con
todos los elementos de los jamones, las carnes, los quesos, que ya son una tradición europea, son criollos. Pero en ningún otro país del mundo existe una comida como el fiambre. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero los guatemaltecos se vuelven locos con el fiambre. Pero el fiambre es precisamente eso. Un producto mestizo, como es nuestra cultura, ¿verdad? Eso, estamos hablando de dos elementos que están unidos. Por ejemplo, la vida solo tiene sentido con la muerte. ¿Por qué? Porque los seres humanos, para vivir, tienen que alimentarse de otras especies que mueren en ese proceso. Es lo que les explicaba a ustedes de la imagen que vemos cuando un león o un tigre mata a un venado. Los seres humanos somos igual. Para vivir, ¿de qué nos alimentamos? Pues matamos plantas, matamos seres vivos, reses, gallinas, peces, patos. Si no, no podríamos vivir. Es que yo dice, pero es que yo por eso no como carne. Yo soy vegano. Ah, y entonces el vegano no mata. Claro que también mata, porque para alimentarse necesita comer verduras, frutos, y se los traga. Eso también es un proceso de alimentarse de otras especies. Por eso esa frase tiene sentido. La vida solo tiene sentido con la muerte. Suena feo, ¿verdad? Pero es así. ¿Qué sucedería si ustedes no se alimentan un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes? Se mueren. Y en ese proceso, otras especies dejan de existir. El átomo, según la física contemporánea, es la unidad de partículas de carga positiva y negativa. Ese es el átomo, fíjense. La extinción y la renovación constante de las células es una condición de la vida del organismo. Es la unidad y lucha de contrarios. La extinción y renovación de células. La vida es una contradicción que se crea y se resuelve incesantemente. En cada átomo existen electrones que emiten cargas negativas y protones con cargas positivas. Ahí tienen la imagen, miren. ¿De qué estamos hechos los seres humanos? ¿De qué están hechos las plantas, los gatos, los perros, los pollos, los tiburones, los planetas? De átomos. Y cada átomo tiene protones y neutrones. O sea, para que ustedes existan, cada uno de ustedes tienen que tener átomos con carga negativa y carga positiva. Estos componentes son opuestos en su composición y función, pero son necesarios para formar la totalidad de un átomo. Entonces nos damos cuenta que la vida es producto de esa unidad de contrarios. Aparecen así dos clases de carga eléctrica, designadas arbitrariamente como carga positiva y negativa. En síntesis, los protones tienen carga eléctrica positiva. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los dos se repelen y al revés se atraen. Bueno, ¿alguna duda sobre eso, jóvenes?
Vamos a pasar a la ley del licenciado, salto cuantitativo. Sí, perdón, en cuanto a esto del pensamiento tradicional, ¿verdad? sí, Muchas veces hay, hay luchas por las ideologías, ¿verdad? Así como sí. lo que está pasando actualmente en Guatemala, digamos, realmente no es una lucha pero se ha enfocado, se ha tratado de enfocar una lucha ideológica, ¿verdad? Entonces ahí Ujú. sería como una lucha de contrario, ¿verdad? Cuando se dice, digamos, de derecha o de izquierda, son luchas, pero me llama también la atención cómo es que funciona, digamos, la concatenación en esas luchas de pensamiento, ¿verdad? Sí, sí, porque, digamos, cuando usted menciona la lucha de ideologías, ahorita estamos viviendo en Guatemala un momento clave en nuestra historia, porque hay dos formas, ¿verdad? El pensamiento antiguo, pensamiento corrupto, que se niega a permitir a un pensamiento de lucha contra la corrupción. Y en ellos hay una lucha de contrarios. Uno de los dos va a vencer, pero el hecho de que uno de los dos venza no significa que el otro deje de existir. Siempre va a estar ahí presente. Suponiendo que Bernardo Arévalo asume el poder, que ojalá así sea. Eso no significa que el pensamiento corrupto deje de existir. No, va a estar ahí, va a estar ahí, jode, que jode, que jode. ¿Comprenden? Esa es la lucha de contrarios. Vamos con la ley del salto cuantitativo al cualitativo. Los cambios cuantitativos son los que no provocan la transformación de la esencia del sujeto u objeto. Representan el crecimiento que un objeto o realidad experimenta. Por ejemplo, un estudiante gana los semestres hasta cerrar el pensum, pero no llega a graduarse. Ese es un cambio cuantitativo. Por ejemplo, ustedes vienen y todos los años van a ganar los dos semestres, hasta que cierran. ¿Hay un cambio cuantitativo? ¿Cualitativo? No. Lo que hubo es un cambio cuantitativo, porque lograron cerrar, pero siguen siendo estudiantes. Un cambio es cualitativo cuando ustedes vienen, presentan su tesis, hacen su examen privado, público, y se gradúan. Ah, entonces ya no son alumnos, son profesionales. ¿Ves la diferencia? Cuando hay muchos cambios, son cambios cuantitativos. Pero cuando hay un cambio de calidad, ahí son cambios cualitativos. La persona, objeto o realidad evoluciona y se transforma en algo distinto. La ley del tránsito de cambios cuantitativos en cambios cualitativos afirma que la acumulación progresiva, tarde o temprano, genera un cambio cualitativo. Se gradúa de abogado y deja de ser estudiante. ¿En qué momento el niño ya no le interesan los juguetes? Ah, cuando tiene como 13 o 14 años. En ese momento, al niño ya no le interesan los juguetes. Le interesa las personas del sexo opuesto, las señoritas o los jóvenes. La ley afirma que sin pequeños cambios no hay grandes cambios y sin pequeñas luchas cotidianas no hay grandes transformaciones históricas. Lucrecio decía, nada puede a la nada reducirse, ni cosa alguna hacerse de la nada. O sea, nada deja de existir, todo se transforma. Lo nuevo surge de su contrario, de lo viejo. Algo tiene que morir para que nazca una nueva vida. Por ejemplo, la Revolución Francesa. La revolución fue un proceso de cambios, ¿verdad? Hasta que cayó el antiguo régimen, y entonces hay un cambio de calidad. Con la evolución humana, el cerebro tuvo cambios a lo largo de miles de años, hasta dar un salto cualitativo con su lateralización. El cerebro humano,
a diferencia del de los simios, está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del organismo y el de izquierda controla la parte derecha. Por ejemplo, los cambios de calidad. Ustedes meten un vaso con agua en el refrigerador y se dan cuenta que va cambiando de temperatura, cambio de temperatura constante, hasta que llega un momento en que esa agua ya no es líquida, se transforma en hielo. Ahí hay un cambio de calidad, ya no es líquida, es sólida. Lo mismo sucede al contrario. Si ustedes ponen una olla en el fuego, se van a dar cuenta que poco a poco empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse, hasta que hierve. Cuando hierve, ¿qué sucede? Empieza a salir vapor, gases, ¿verdad? Es porque el agua ya cambió de calidad, ya no es líquida, se forma en gases, gaseosa. Y si ustedes dejan el fuego, va a haber un momento en que el agua se va a consumir. ¿A dónde se fue? Al ambiente. Se convirtió el agua en gas, se evaporó. Bueno, vamos a ver. La 5, la ley de la negación de la negación. Cuando un objeto o idea sufre un cambio cualitativo, el resultado es una negación del objeto anterior. Explica el desarrollo por saltos sin espiral. Un fenómeno cambia, se transforma en una especie de círculo vicioso, pero se repite en una forma más elevada y evolucionada. Recuerden lo que les dije, todo para efectos de enseñanza, hablamos de 5 leyes, pero las 5 leyes están interrelacionadas. Para entender el cambio de la ley, la ley de la negación, vamos a emplear el mismo ejemplo del ser humano. ¿En qué momento ustedes dejan de ser niños? A los 14 años, a los 13 años. Para que ustedes se conviertan en adolescentes, algo tiene que dejar de existir. El niño. Ustedes ya no piensan como niños. Entonces, esa es la ley de la negación de la negación. Porque para ser adolescentes, tienen que negar al niño. Y después de adolescentes pasan a adultos, a la mayoría de edad. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes cumplen 18 años? Se convierten en mayores de edad. Fíjense que hay una diferencia fundamental. Porque a partir de, cuando ustedes tienen 17 años, son dependientes de los padres. Pero nomás cumplen 18 años, ya no. Ustedes son responsables de ustedes mismos. Entonces, en ese momento, la mayoría de edad niega la dependencia. Porque si ustedes siguen dependiendo, entonces no son adultos. ¿Comprenden? La ley de la negación nos dice que para haber un cambio, se tiene que negar lo anterior. Lo anterior tiene que dejar de existir. Un fenómeno cambia, se transforma en una especie de círculo vicioso, pero se repite en una forma más elevada de evolucionar. Este ciclo no termina en el punto exacto donde comenzó, porque ustedes, cuando cambian de naturaleza de niño a adolescente, pues no principia donde empezó los niños, sino que hay un cambio de calidad, por lo tanto, es un cambio más alto, más importante. Asume una posición nueva, más alta y evolucionada, porque todo evoluciona, todo se transforma. Durante la germinación, los granos sembrados dejan de existir, son negados. Vean la imagen.
Para que nazca una milpa, tiene que dejar de existir la semilla, porque no puede existir la milpa y la semilla. Uno de los dos tiene que dejar de existir. La semilla no crece. Entonces no está dejando salir a la milpa. Pero en el momento en que la milpa sale, deja de existir la semilla, porque la semilla se convierte en raíz, ya no es más semilla. Y cuando salen los elotes, va a llegar un momento en que ya no importa la planta, lo que importa es el nuevo fruto. Y entonces la planta se seca y los granos van a madurar y van a caer a tierra. Y van a haber un nuevo proceso de crecimiento. Ese nuevo proceso de crecimiento va a significar la negación de la etapa anterior. Eso es la negación de la negación. La historia de la sociedad constituye una cadena de negaciones de viejos regímenes sociales por nuevos. La sociedad primitiva fue negada por la esclavista, porque hay un estadio de desarrollo superior. La esclavista fue negada por la feudal. Eso quiere decir que hubo un desarrollo de la sociedad. Y la sociedad feudal fue negada por el capitalismo. Hay un mayor desarrollo humano en el capitalismo. Lo mismo sucede, este es un ejemplo similar al anterior, ¿verdad? Tenemos la semilla, pero para que la semilla genere un nuevo ser, negamos la semilla. Y el árbol cuando da fruto, estamos en un estadio diferente, porque ese fruto niega el árbol y niega la semilla de donde surgió, ya que es un nuevo producto que va a iniciar un nuevo proceso de crecimiento. Bueno, jóvenes, ahí estamos entonces con las 5 leyes. Pregunto, ¿qué dudas tienen? No hay ninguna duda. Licenciado, disculpe, entonces se podría decir que la ley de la negación es una negación que nace de otra negación. Así es. Estamos en un constante. Por ejemplo, usted primero fue un embrión. Y antes de eso, un esperma y un óvulo. Pero para que se cree un ser vivo, tienen que morir, tiene que dejar de existir el esperma, el espermatozoide y el óvulo. Y se forma algo nuevo. Eso algo nuevo niega lo anterior. Cuando evoluciona, se convierte en un ser vivo, en un feto. Pero entre el feto y el bebé que nace, ¿qué es lo que sucede? El momento de nacer, el bebé niega al feto. Ya no existe más el feto, sino ¿qué es lo que hay? Es una nueva forma de vida. Y así, cuando va evolucionando, deja de ser lo anterior. Yo, por ejemplo, en algún momento fui bebé. Imagínense lo que soy ahora, ya viejo, pero para desarrollarme yo, tuvo que negarse en mi proceso varias etapas de crecimiento anteriores. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, les agradezco entonces la atención a la clase y nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado.